Bien, buenas noches, nuevos estudiantes. Bienvenidos a su primera clase de su curso de base de datos 1. Vamos a iniciar entonces, es la primera sesión de 5 que vamos a tener, en las cuales vamos a estar viendo todo lo que son los temas relacionados al curso de base de datos 1. Bien. Como es el primer día, vamos a iniciar viendo lo que es la descripción del curso, los objetivos, el contenido y la evaluación de las actividades que se van a estar colocando en la semana, ¿verdad? Entonces, ahí cualquier cosa usted me va consultando. Bien. La descripción del curso. Este curso analiza los modelos de sistema de información, los sistemas de base de datos, así como el lenguaje de consulta de base de datos. También estudia el diseño de la base de datos relacionales, el álgebra relacional, el cálculo relacional, las reglas de integridad y el diseño de bases de datos relacionales. ¿Cuál es el objetivo que queremos lograr con este curso? Es ofrecer los elementos conceptuales, prácticos, experimentales e investigativos necesarios para modelar, diseñar y construir bases de datos relacionales e introducir los conceptos y técnicas de los sistemas de base de datos. Para llegar a cumplir ese objetivo, vamos a tener que ir paso a paso, digamos, viendo los objetivos específicos que vamos a realizar para poder llegar a cumplir esos objetivos. Establecer los criterios que permitan al estudiante la selección de un sistema de gestor de base de datos. Facilitar al participante el desarrollo de habilidades de modelado de una problemática o una realidad particular. Presentar los conceptos básicos para el diseño lógico y físico de la base de datos. La orientación del curso es hacia base de datos relacionales. Bien, otro objetivo es alcanzar un nivel adecuado para la implementación de base de datos. Usar comandos del lenguaje de definición de datos DDL, que forma parte del lenguaje SQL, Structured Query Language, aprovechando las ventajas que ofrecen los sistemas manejados de bases de datos. Otro objetivo es lograr el desarrollo de habilidades para manejar bases de datos usando un lenguaje de manipulación de datos llamados DML. Por último, proveer un espacio que integre la formación técnica y humana para lograr además la adquisición de conocimientos, formación de ciudadanos con mejor capacidad de solución de problemas y una capacidad crítica. Bien, los contenidos que vamos a estar viendo entonces en las próximas semanas o a partir de hoy son modelados y sistemas de información, sistema de base de datos, modelado de datos, bases de datos relacionales, lenguaje de consulta de bases de datos, diseño de bases de datos relacionales, conceptos básicos de RBDBMS, que básicamente es el gestor de bases de datos relacionales, estructura de datos relacionales. Vamos a estar viendo también álgebra relacional, cálculo relacional, reglas de integridad, lenguaje SQL, específicamente en sus sublenguajes DML, DCL y DDL. Luego vamos a estar viendo qué significa cada uno de esos. Vamos a ver diseño de bases de datos relacionales y por último las formas normales y avanzadas de modelado de datos. Bien. La evaluación del curso va a estar dispuesta, como lo ven en pantalla. Va a haber 2 tareas grupales. Cada una de esas tareas va a tener un peso de 10%, lo que hace un total de 20% de tareas grupales. 3 quizzes o cuestionarios en línea, cada uno de ellos con los temas que vamos a estar dando semana por semana. Van a ser 3 que van a valer 10% cada uno, con un total de 30%. Un examen parcial de 20% de su nota final y un proyecto final que representa el 30% de su nota. Con eso entonces hacemos el 100%. Bien, ¿preguntas con la evaluación del curso? No, profesor. Bien, creo que anteriormente ya hemos tenido por lo menos una materia, ya creo que ya les he dado. Así que conocen un poco la dinámica, pero de todas maneras puede haber alguno nuevo, así que les repito la dinámica de las clases virtuales que van a tener conmigo. Todas las videoconferencias se graban desde el saludo que hago hasta el último minuto, las grabo completas, las subo
inmediatamente a YouTube y aproximadamente una hora, hora y media después que terminamos la clase, ya está colgada en YouTube y ustedes tienen el link en su plataforma. Cuestión de que si alguno entró tarde o tuvo que salir temprano o por alguna razón de trabajo no pudo estar en la videoconferencia, la pueda ver después, o si tiene que repasar alguno de los puntos que vimos en clase, como esta materia es bastante práctica. Entonces también pueden ir a ese punto del video y verificar cómo fue que se hizo algún caso en especial. Entonces, el video siempre va a estar allí. Si por alguna razón, 1 o 2 horas después todavía no está el link, me escriben. Puede ser que se haya quedado subiendo y no lo colgué en la plataforma. Entonces, regularmente la hago casi inmediatamente. Pero igual, si por alguna razón algún día se me pasa, ustedes me pueden escribir con confianza. Mi correo y mi WhatsApp está en la primera página de esta presentación y de todas las presentaciones que tenemos semana tras semana. Ahí están mis datos. Por si lo quieren buscar, solamente tienen que buscar el PDF, que también lo cuelgo en la plataforma para que lo tengan allí. Se graba la videoconferencia. Las actividades normalmente se hacen 2 actividades semanales, a excepción de esta primera semana, que solamente voy a colocar una, digamos, como para ir suave de la primera semana. Y a partir de la próxima semana, entonces serían 2 actividades por semana hasta, bueno, hasta la 5ª semana, que ya digamos que es la entrega del proyecto final. Eso es la dinámica, creo que ya la conocen, pero si tienen alguna consulta con las dinámicas que vamos a estar haciendo semana tras semana, igual me consultan. ¿Alguna pregunta? Por el momento, profe, creo que está claro. Bien, perfecto. Si todo está claro, entremos en materia. Bien, primeramente entonces definir base de datos, obviamente es la primera clase, así que hoy vamos a ver algunos conceptos fundamentales que tienen que ver con con todo lo que es datos, bases de datos, información, entidades, modelado de datos, gestores de base de datos. Esos son los primeros términos que vamos a ir viendo hoy, y después nos dedicamos a lo que es el modelado de datos, que digamos que es el inicio, el puntapié principal o inicial para arrancar con esta materia que es súper importante para su carrera. Bien, base de datos. ¿Quién me puede definir qué es una base de datos o qué piensa que es una base de datos? Como si fuera algún tipo de almacenamiento de información. Ok, sí, almacenamiento de información está bastante bien, bastante cerca de lo que es. De hecho, es real. ¿Sí? Almacenamiento de datos es parte o un sinónimo de lo que nosotros vamos a estar realizando con base de datos. Pero bueno, vamos a leer la definición y vamos entonces a compararlo un poquito con lo que mencionas. Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su uso posterior. Ahí entonces el punto, mencionas almacenados, sí, precisamente es un almacenamiento, parte de la importancia de una base de datos que se pueda almacenar los datos, la información, para el objetivo principal, su uso posterior. Su uso posterior obviamente es para resolver problemas, ¿sí? Ya sea de una organización, de una universidad, de una fábrica, de una tienda, de un almacén, cualquiera que ellos que sea. Esos datos están almacenados para después poder utilizarlos, ya sea para verificar cuánto es las ventas del mes, cuántos son los inventarios que tenemos, cuántos son, digamos, las cuentas que tenemos que cobrar, las cuentas que tenemos que pagar. ¿Sí? Entonces, toda esa información almacenada en una base de datos para utilizarla luego. Ese es el objetivo principal. Pero aquí quisiera también subrayar esta parte que está aquí, que es, digamos, súper importante para estos primeros conceptos de base de datos. Los datos deben ser pertenecientes a un mismo contexto, ¿sí? Para que nosotros podamos lograr decir que es una base de datos. Entre ellos, todos los datos almacenados, deben de tener relación. O sea, deben de ser de un mismo contexto. Quiere decir esto que si yo tengo una base de datos de una universidad, pero también tengo una base de datos de una tienda o una fábrica, ambas son bases de datos, pero seguramente los datos que están en cada una de estas dos bases son completamente diferentes. No solo la información que encontramos dentro, sino que el contexto por lo cual se manejan.
Digamos, una base de datos de la universidad. ¿Qué vamos a encontrar en ella? Vamos a encontrar estudiantes, profesores, notas, materias, facultades, carreras, créditos, ¿sí? Esos son los datos que nosotros vamos a estar encontrando dentro de esa base de datos de la universidad. Sin embargo, si nos vamos a una base de datos de una fábrica o de una tienda, no vamos a encontrar prácticamente nada de eso. Vamos a encontrar facturación, vamos a encontrar cuenta por pagar, cuenta por cobrar, contabilidad, finanzas, recursos humanos, Inventario. salario, inventario, exactamente, punto de reorden. Todos esos temas son los que vamos a encontrar en la base de datos de una tienda. Entonces, si se dan cuenta, ambas son bases de datos, pero son completamente diferentes. Y lo importante entonces es que la base de datos, digamos, de la universidad, el contexto por el cual se maneja, bueno, es un contexto universitario, es un concepto educativo, un texto educativo o administrativo para todo lo que es la parte educativa. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar dentro de esa base de datos. Entonces, esa base de datos tiene un mismo contexto, esa base de datos está relacionada porque todo tiene que ver con ese contexto educativo o con ese contexto de administración de la educación. Entonces, es importante esto. Hay muchas bases de datos y todas tienen que tener el mismo contexto para poder que sea una base de datos relacionada. Si no, definitivamente que no se podría llamar así. Bien, eso era importante mencionarlos. Algo importante también es que podríamos decir que bases de datos, como esta definición que vemos acá, no necesariamente siempre hablamos de algo tecnológico o algo que está en un servidor o en una máquina o, ¿sí? Una biblioteca se podría considerar una base de datos. Hablamos de una biblioteca tradicional, ¿no? Los libros, anaqueles, esto que, bueno, quizás ya ustedes no van tanto a ello porque ya tienen todo lo virtual, pero una biblioteca donde había una bibliotecaria, un lugar donde estaban todas las tarjetas indexadas, todos los libros en anaqueles, eso básicamente se podría considerar una base de datos. ¿Por qué? Tenía información perteneciente a un mismo contexto o a varios contextos, dependiendo de la biblioteca que fuera, y estaban almacenados para ser utilizados posteriormente. ¿Sí? Tú ibas a la biblioteca y tú decías, bueno, quiero el libro tal de física cuántica, de no sé qué cuánto, y entonces llenabas una tarjetita y te buscaban el libro y tú lo traías. Ibas a utilizar la información que estaba ahí almacenada. ¿Sí? Entonces, bajo ese contexto, nosotros vemos que la base de datos, una biblioteca podría decirse que es una base de datos. ¿Sí? Entonces, no necesariamente tiene que estar completamente relacionado con la parte tecnológica de estar en un servidor. Evidentemente, para nuestro caso, para nuestra carrera, sí vamos a ver nosotros lo que son bases de datos orientadas completamente a un servidor, a un gestor de base de datos, que es el software que maneja toda la información. Y por eso vamos a ver que nos orientamos hacia allá, hacia software que hagan el manejo de la base de datos y todas las funciones que tienen que ser dentro de ese software. Bien. Bien, vamos a ver entonces conceptos fundamentales que tenemos que conocer como para la base de datos. Un concepto obviamente fundamental es que es un dato. ¿Sí? Un dato es una representación simbólica que puede ser numérica, alfanumérica, algorítmica, espacial, de un atributo o una variable cuantitativa o cualitativa. Y los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades. Un dato es la unidad básica de información. ¿Sí? Fíjense en esto lo importante que es. Un dato es la unidad básica de información. ¿Sí? O sea, es la mínima información, es un dato. ¿Sí? Pero el dato aislado o suelto o digamos que libre, en realidad no representa una información relevante para el ser humano. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo un número, lo voy a colocar aquí, este es un dato, un número de teléfono, ¿sí? 6112-1111. Es un dato, ¿sí? Esto es un dato. Pero si solamente nosotros tenemos ese dato, en realidad como que no sabemos para qué es. No sabemos si es un celular, si tengo que escribir por WhatsApp, con quién es una compañía, es un bot que me va a contestar, o sea, ¿qué es?
No lo sé. Entonces, un dato suelto, libre, aislado, no me dice mucho, ¿sí? No me dice casi nada. Sin embargo, si me dicen luego ese dato, me lo acompañan por un nombre, que es otro dato, obviamente, digamos, vamos a poner María, disculpe la letra, ese es otro dato. Ya hay dos datos, yo puedo ir relacionando, ya puedo ir teniendo un poquito de información. Este número seguramente es de María, ¿sí? Si está aquí, debe estar relacionado. Ese número seguramente es de María. Y entonces me pueden dar quizás otra información, una dirección, una edad, lo que sea, y otro dato. Cada vez tengo más datos, me voy acercando entonces a tener una información relevante para mí, si tengo un conjunto de datos, ¿ya? Entonces, lo importante es verificar aquí que un dato libre, suelto, aislado, no me dice mucho, pero ya agrupado, que yo sepa que es referente también a la misma persona o al mismo contexto, ya me va dando información, me va dando hechos también. Si te pongo otro ejemplo, también me daría hechos. Entonces, importante, datos libres o aislados no tienen una información relevante. Cuando tengo varios datos, entonces puedo tener, saber de lo que se está hablando, de quién se está hablando, y entonces tengo información, ¿sí? Bien, entonces el dato es la unidad básica de información, ¿sí? Pero necesito varios datos para poder tener información. Bien, llegamos a confirmar este concepto con un pequeño juego que a quien no le gusta la sopa de letras. Yo creo que esta vaina es universal. A todos nos gusta la sopa de letras. Bien, aquí hay 10 palabras en esta sopa de letras, ya sea horizontal o vertical. Me gustaría que ustedes me ayudaran a buscar esas 10 palabras y que las vamos entonces resolviendo ahí. ¿Quién me dice un par de palabras que pueda encontrar ahí, horizontal o verticalmente? Porque aquí Caballo y puerco, gallina. Caballo, gallo, gallina, cabra, Gallo, gallina, cabra, gallina, Pato. cerdo, pato, vaca, cerdo, vaca. Faltan 3, han mencionado 7. pollito, Pollito, conejo, conejo, Gallo. gallo. Exacto. Perfecto. Ahí están. Estas son las 10. Fueron rápidos. Ustedes están muy vivos. Caballo, cabra, cerdo, conejo, gallina, gallo, oveja, pato, pollito, vaca. Fíjense que todos estos son datos que fuimos encontrando en nuestra sopa de letras. Bien. Pero esos datos, si nosotros nos fijamos un poco, podemos sacar el concepto o podemos sacar el título de esta sopa de letras. ¿Quién me dice cuál es el título de esta sopa de letras? Viendo los datos que encontramos. de los tipos de animales. Tipos de Animales de animales. granja. Animales de granja. Animales de granja. Exacto, perfecto. Ese es exactamente el contexto o el título que tiene esta sopa de letras, ¿sí? Fuimos encontrando datos y luego nuestra inteligencia nos hizo ver, espérate, todos son animales. Entonces ya de una vez ya sabemos que son animales. También nos fuimos dando cuenta de que no habían animales, digamos, que salvajes. No había tigre, león, no había serpientes. O sea, todos los animales eran como que relacionados con algo. Entonces, ahí nos fuimos dando cuenta. Esa serie de datos agrupados nos hizo llegar en nuestro cerebro, en nuestra mente, decir, hey, estos son animales como que son de granja, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Los datos relacionados nos van dando conceptos. Aunque nadie nos dijo que eran animales de granja, nosotros lo podemos deducir. Bien, entonces, eso es lo importante de tener datos que luego son agrupados de cierta manera o de una manera lógica, ¿sí? Entonces, nosotros obviamente saben que en tecnología se usa mucho la lógica. Entonces, estos son datos, todos son datos, pero que nos fueron dando una información bastante relevante cuando empezamos a ver dato por dato. Bien, muy bien. Gracias por su colaboración. Fueron muy buenos. Son muy buenos con la sopa de letras. Bien, otros conceptos fundamentales es el campo, ¿sí? Un campo es un espacio de almacenamiento para un dato en particular. Fíjense que ya ahora, con este primer concepto, entramos en mencionar de que son espacios de almacenamiento para un dato, ¿sí? Hace un momento mencionábamos que un dato puede ser cualquier cosa, ya sea numérica, alfanumérica, etcétera, etcétera. Pero ya aquí encontramos que ese dato almacenado
entonces ya se puede llamar campo, ¿sí? Un dato que encuentra ese espacio de almacenamiento se llama campo, ¿sí? Entonces, esos datos agrupados de cierta manera que tienen que tener una similitud se van a llamar campos. Entonces ya con el campo vemos que tenemos un espacio de almacenamiento para un dato. Otra característica del campo es que todos deben de ser, o sea, si tenemos un campo en específico, él debe ser del mismo tipo siempre. Tal cual como ustedes ven variables o definición de variables en programación. Entonces acá también tenemos que el dato puede ser numérico, digamos el campo, perdón, puede ser numérico, alfanumérico, booleano o fecha o algún otro tipo que se pueda definir dentro de la base de datos. Pero todos deben ser del mismo tipo. Todos los datos concernientes a un campo. Un campo, utilizando este ejemplo de este cuadro de información que tenemos aquí, o cuadro de datos, de Excel, digamos, va a ser la representación de una columna en este cuadro, ¿sí? Esta columna es un campo, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros estamos aquí viendo entonces el campo apellido. Toda esa columna es el campo apellido, ¿sí? Y ese campo está conformado por una serie de datos, pero todos los datos que vamos a encontrar en este campo tienen que ser del mismo tipo. Principalmente tienen que ser del mismo tipo. En este caso, todos son alfanuméricos. Y si se dan cuenta, todos representan lo mismo. En este caso, ese campo, el campo apellido, representa el segundo nombre, o mejor dicho, el apellido de cada persona. Si esto fuera información de persona. Son apellidos. Bien. Entonces, bajo ese concepto, esta otra columna también es un campo. Este campo se llama edad. Sin embargo, este campo contiene datos numéricos y siempre va a contener datos numéricos. O sea, lo que quiero decir es que no puedo encontrarme por aquí ahora un José, ¿sí? Porque está fuera del lugar, ¿sí? Si este campo se llama edad y contiene datos numéricos, todos deben de ser numéricos. No puedo encontrarme un alfanumérico aquí, ¿sí? Entonces, el campo representa las columnas, digamos, en este cuadro, y todos los datos que están dentro de ese campo tienen que ser del mismo tipo, ¿sí? Entonces, en este cuadro tenemos 4 campos: el campo nombre, el campo apellido, el campo edad y el campo teléfono, ¿sí? El único que es numérico, digamos que es este. Todos los demás son alfanuméricos. Bien, entonces el campo es la columna dentro de este cuadro de datos y contiene datos del mismo tipo, ¿sí? ¿Quedó claro eso? ¿Alguna consulta ahí? No, profe. Entonces, cuando voy a hacer, ya estos son datos, cuando voy a almacenarlos, entonces ya sé que todos estos, González, Alemán, Cedeño y Escudero, van a estar almacenados en el campo que se llama apellido, ¿sí? Entonces, el campo, recuerden que es un espacio de almacenamiento y su nombre es precisamente, bueno, como lo titulan ustedes, pero en este caso, como está el título aquí del cuadro que dice apellido. Este campo se llama apellido. Bien. Siguiente concepto es el registro. Y el registro dice que es la representación de almacenamiento de una fila de datos. Fíjense que otra vez hablamos de registro, que es almacenamiento, pero ahora es una fila de datos. Hace un momento vimos que el campo eran columnas, o era una columna. El registro es una fila, ¿sí? Entonces, vamos a seleccionar aquí una fila, que ya está aquí, digamos, esta fila. Ese es un registro. Toda esta selección que acabo de hacer aquí es un registro. Pero fíjense que a diferencia del campo, también tengo datos, pero ya los datos que están en ese registro pueden ser de diferente tipo. Tengo alfanumérico, numérico, alfanumérico. Entonces, en un registro sí puedo tener diferentes tipos de datos, ¿sí? Porque ya estoy viendo que es una serie de datos que son de diferentes campos, ¿sí? Entonces, el registro es la fila dentro de este cuadro.
Lo importante del registro es que esos datos que yo voy a seleccionar ahí o que acabo de seleccionar son referentes a una misma entidad. Lo que quiere decir es que están relacionados, no como hace un momento que vimos el campo y veíamos que decía González, Alemán, Cedeño y Escudero. Ahí podíamos detectar que todos eran apellidos, pero no son de la misma persona, ¿sí? Eran de diferentes personas. Mientras que los registros sí tienen que ser pertenecientes a la misma entidad, en este caso, una persona. Eso quiere decir que María se apellida González, tiene 29 años y este es su teléfono, ¿sí? Ya cuando hablamos de registro, tenemos datos relacionados con la misma entidad. En este caso, María, ¿sí? Que es una persona. Entonces, el registro nos dice información relevante a una entidad. En este caso, María González, de 29 años. Bien. Registro representa las filas en este cuadro de datos y campo representa las columnas en el cuadro de datos. Entonces, de aquí en adelante, vamos a estar viendo mucho los conceptos campo y registro. Y precisamente para eso los definimos, para que sepan a qué, cuando estamos mencionando esto, a qué nos referimos. Bien. Otro concepto importante que vamos a ver cuando veamos más adelante lo que es el modelado de datos, es qué es una entidad y qué es un atributo. Una entidad es algún objeto exclusivo y único del mundo real que se puede o que se está controlando, ¿sí? En realidad lo que quiere decir una entidad es todo aquello que nosotros necesitemos analizar y evaluar y que tenga atributos o características propias. Ejemplos de entidades, producto es una entidad porque tiene sus características. Una persona es una entidad porque tiene sus características. Un proveedor puede ser una entidad, tiene sus propias características. Todo eso son entidades, ¿sí? Digamos, si hablamos de la base de datos de universidad que estamos hablando hace un momento, si yo selecciono entidades, puede ser un profesor, es una entidad, tiene sus características. Los estudiantes tienen su entidad porque tienen sus características que son diferentes de la del profesor. Y así, ¿no? Las materias tienen su característica, podría ser una entidad. Entonces, eso es una entidad. Todo lo que tiene sus características propias y que son relevantes a lo que nosotros necesitamos analizar, las podemos decir como entidades. Y los atributos precisamente son los rasgos o características que tiene esa entidad, ¿sí? Ejemplo, si la entidad es una persona, un atributo sería su fecha de nacimiento, su edad, su nombre, su género, su cédula. Todo eso son atributos, son características que tiene la entidad personas. Bien. Ahora, cuando vamos a buscar los atributos de una entidad, tenemos que ver que existen dos tipos de atributos, ¿sí? Un atributo identificador y los atributos descriptores, ¿sí? El atributo identificador es el que hace que esa entidad sea única, ¿sí? Y los descriptores son, bueno, todos los demás atributos que no necesariamente lo hacen único. Bien, vamos a poner ejemplo este cuadro que está aquí al lado, ¿sí? Ahí tengo el ejemplo de una entidad que se llama cliente. Digamos que la entidad es el cliente. Y yo le coloco algunas características. El ID, que sería como su cédula, el nombre, su edad y su género. Bien, entonces yo digo, necesito identificar que alguno de ellos sea único para ese cliente. Podría decir nombre, ya cuando yo le vaya a colocar datos a esa característica, nombre no me va a ayudar a que sea único, porque si yo busco en los datos de nombre y veo Manuel en una base de datos, voy a encontrar de que van a existir 65 Manuel. Entonces, no lo hace único definitivamente. La edad mucho menos, porque si busco a alguien de 25 años, seguramente encontraré 16 personas de 25 años. ¿Sí? El género mucho menos, mitad masculino, mitad femenino. ¿Sí? Ahora, si veo el ID, que puede ser su cédula, ahí sí, ese dato sí, ese atributo sí hace que esa persona o ese cliente sea único. ¿Sí? Porque la cédula 8-11-11-23-64
es único, no lo puede tener otro cliente, porque no puede tener la misma cédula, ¿sí? Entonces, eso haría que yo pueda identificar a un cliente particular por ese atributo. Entonces, cuando yo determino que mi atributo que puede hacer que sea único es ese ID, yo lo tengo que, digamos que señalar, porque ese atributo entonces se va a conocer como atributo identificador, ¿sí? Es el que hace único a la entidad, ¿sí? Es el atributo único de la entidad. Bien, entonces todos los demás, digamos estos tres que están acá, son descriptores porque simplemente no hacen único a la entidad. Entonces hay dos tipos de atributos. Identificador, que lo hace único, y descriptor, todos los demás que no lo hacen único. Bien, eso lo vamos a ver más adelante cuando nos metamos en lo que es modelado de datos, pero importante que lo vayamos definiendo. Bien, otra definición importante es conocer quiénes son los tipos de usuarios que manejan las bases de datos, ¿sí? Y se clasifican básicamente en tres tipos. El primer tipo es el programador de aplicaciones, ¿sí? Digamos que seríamos nosotros, ¿no? Nosotros estaríamos, digamos, aquí. Programador de aplicaciones son aquellos profesionales en informática que interactúan con el sistema a través del DML, que es el lenguaje de manipulación de datos, los cuales se encuentran en un lenguaje de programación y es el encargado de escribir programas de aplicaciones que usen la base de datos. Entonces, el primer tipo de usuario van a ser los programadores de computadora, o sea, nosotros. Tenemos un tema de un poco de autonomía dentro de la información que vamos a estar manejando o dentro de la estructura de la base de datos que manejamos, sí, pero digamos que somos el primer tipo de usuario. El segundo tipo de usuario es el usuario final, ¿sí? Digamos que sería este que está aquí. El usuario final es una persona que es el que maneja un sistema, ya sea el sistema final de alguna tienda de dependientes, base Claro, Digicel o cualquiera de esos que tiene que estar al frente viendo el programa, atendiendo al cliente. Esos son usuarios finales, ¿sí? Ellos tienen acceso a la base de datos, efectivamente, pero el acceso que ellos tienen es limitado, ¿sí? Ellos van a ver una pantalla con una serie de datos. Vamos a quitar los datos. Con unos botoncitos. Pero esos datos que ellos ven son programas que previamente hicieron los programadores, ¿sí? Entonces, ellos van a ver o acceder datos dependiendo del programa que los programadores hicieron para que ellos pudieran acceder a esa información. O sea que ellos en realidad no tienen acceso completo a la base, sino simplemente un acceso limitado dependiendo del programa que le hayan hecho los programadores. Entonces, el programador, si vieron que el sistema necesitaba solo visualizar, entonces será solo de consulta. Si puede agregar clientes o modificar clientes, entonces el programador le dará sus permisos dentro del programa. Entonces, ese segundo tipo de usuario es el que está más limitado con el acceso de los datos. Está limitado primeramente por el sistema que le hayan instalado, ¿verdad? Entonces, el segundo tipo de usuario sería el usuario final. Bien, y por último, pero definitivamente que no menos importante, es el administrador de la base de datos, conocimos como DBA por sus siglas en inglés, Database Administrator, que es el administrador de base de datos. ¿Sí? Y él entonces es el que autoriza los accesos a la base de datos, vigila, adquiere los software o hardware que sean necesarios para poder manejar la base de datos. Y es el responsable, esta sería la palabra que digamos que prima en este tipo de usuario, que es responsable por velar por la seguridad y por el performance del sistema de la base de datos. Obviamente es este el que tiene más responsabilidad, es el que tiene más control. De hecho, él es el que le da permisos a los programadores. Los programadores tienen solo los permisos que el administrador indica. Así que si hay un programador que puede ser nuevo, el DBA en realidad, si no tiene confianza en él hasta que la demuestre, el administrador de base de datos puede ser que solo lo tenga con accesos limitados a consulta o a visualización y que no le permite crear, modificar ni eliminar nada hasta que se gane, digamos, su credibilidad para que el DBA
le dé los permisos. Entonces, el DBA es el usuario con más rango dentro de estos tipos de usuarios. Y obviamente, por ser de más rango, también es la persona que más conocimiento debe tener en todo lo que tiene que tener con base de datos. Bien. Vamos ahora a ver lo que son los sistemas gestores de base de datos, ¿sí? Ese es el nombre adecuado para trabajar con lo que comúnmente le llamamos base de datos, ¿sí? A todos estos software que vemos ahí en pantalla, que son ejemplos de algunos, tradicionalmente le dicen base de datos, pero son sistemas gestores de base de datos. Bien, vamos a ver entonces un par de ellos. ¿Alguien ha trabajado con alguno de ellos primero antes de analizarlos un poco? La verdad no, pero yo no. Yo no. Bien, vamos a ver entonces algunos ejemplos. El primero que vamos a colocar aquí es el MySQL. Este es un sistema gestor de base de datos bastante bueno. Y una de las características principales y la principal ventaja que tiene MySQL es que es gratis. ¿Sí? Es gratis. Es muy utilizado hoy por hoy cuando hablamos de aplicaciones web, que son tan comunes ahora. Se usa mucho, primero porque disminuye los costos de los clientes al no tener que pagar una licencia de base de datos, y que es una base de datos que maneja muy bien los procesos, maneja muy bien lo que son los rendimientos de los datos. Se está dando mucho, o sea, se hacen muchas aplicaciones bajo esta base de datos porque disminuye mucho los costos. Entonces, ahora que todo el mundo pone su página, su tienda, que quiere poner por lo menos un par de productos para que lo puedan ver, que puedan hacer compras, que quieren poner un carrito de compras, todo eso tiene que manejar datos, obviamente, para ver las peticiones que le hacen, los pedidos, el carrito de compra, para almacenar esa información. Entonces, todo eso manejado ahora por una base de datos que no te cobra por las licencias es buenísimo, ¿no? Entonces, se hacen programas con esta base de datos y así se puede cobrar menos por los programas, ya que no hay que pagar licencias. Esta es muy buena base de datos. De hecho, yo tengo varios programas que corren bajo esta base de datos y no me ha dado ningún problema y he podido hacer muchísimas operaciones con ellos. Y se maneja muy bien. Por estas características principalmente, y es el que nosotros vamos a estar utilizando en este curso. Otra de las características por lo cual se eligió este sistema gestor de base de datos para trabajarlo nosotros es que en esta modalidad virtual, digamos, cada uno tiene que tratar de, en su máquina, tener su sistema gestor de base de datos, y el MySQL tiene una manera muy sencilla de configurar el servidor de base de datos, por lo cual, con un video simple que ya colgué en la plataforma para que ustedes lo puedan ver, se explica cómo se descarga y se configura el servidor, el gestor de base de datos MySQL, para que ustedes lo puedan instalar en su máquina. No necesita tantos recursos, sin embargo, tampoco es que va a correr en una máquina muy vieja, ¿no? Es bastante liviano, pero obviamente sí necesita su par de recursos. Entonces, en la plataforma, les dije, ya hay un video tutorial del MySQL para que lo puedan ir viendo, lo puedan bajar y puedan instalarlo en sus máquinas. No lo vamos a usar esta semana, pero lo vamos a empezar a usar quizás la próxima semana y sería bueno que lo vayan bajando, ¿sí? Entonces, cualquier consulta con esa instalación me pueden avisar. Bien, el segundo gestor de base de datos es Access, ¿sí? Este sistema Access es de la casa software de Microsoft. Viene con uno de los suites de Microsoft, que es el Office Enterprise. Y con ese Office Enterprise, ustedes pueden tener acceso a este sistema gestor de base de datos. Es muy liviano. Digamos que su principal característica es que está dado como para personas o para usuarios que no necesariamente tengan tanto conocimiento de tecnología. Está conformado por muchos wizards y ayudantes que van preguntando qué es lo que quieres hacer, quieres una base de datos,
qué es lo que quiere. O sea, te va preguntando muchas cosas y uno va contestando, un usuario normal va contestando. Y al final puede ser que te haga tu base de datos ella automáticamente con su wizard. Entonces, está dado entonces para ese tipo de usuarios. Puede llevar sin problema a algunos sistemas que sean pequeños o algunas empresas livianas, ya sea como una tienda, una farmacia, una pequeña tienda, una farmacia. Este tipo de negocios que son pequeños, lo podría llevar Axis sin problema, no tiene mayor complicación, es fácil de utilizar y digamos que es relativamente barato. No es gratis porque viene con Office, la versión Enterprise, por lo cual hay que pagar alguna licencia, pero es relativamente barata. Bien, a diferencia entonces del tercero que vamos a ver aquí, que se llama Oracle, no es para nada barato, al contrario, digamos que de todo lo que tenemos aquí en pantalla es el más caro. Sin embargo, también hay que decir que es el que tiene mejores prestaciones o mejores servicios para manejar todo lo que es base de datos. O sea, si hacemos un ranking de base de datos, por supuesto que Oracle quedará en el primer lugar y ya lleva años en eso, ¿sí? Lleva siendo el más robusto, el más potente, el más confiable de todos. Entonces, los clientes que usan Oracle son bancos, aseguradoras, financieras, cooperativas. Esos son los tipos de usuarios de Oracle o los clientes que usan Oracle. Sin embargo, es bastante caro. Las licencias no lo pueden pagar cualquier compañía, por lo cual son pocos bueno, en realidad son muchos en el mundo, pero digo, por lo caro que es, las empresas pequeñas o medianas buscan otras soluciones que no sean tan caras, ¿no? Pero es buenísimo, digamos, este es uno de los mejores bases de datos o gestores de bases de datos que existen. Hablamos del cuarto sistema gestor de base de datos, es SQL Server, es de Microsoft también. Esto es propiamente, sí, es una base de datos ya más robusta, más grande, y es, sin lugar a dudas, la que ha venido desarrollándose más en los últimos años, ¿sí? Al punto que ya, digamos que podría un poco competir con Oracle, con la robustez, la confianza, la seguridad, los procesos, las herramientas, las funciones, ya puede competir en todos esos aspectos con Oracle. Antes no, o sea, cuando nació, hace ya más de 20 años, digamos que era muy restringida, pero o sea, con el tiempo, obviamente Microsoft lo que tiene es recursos, le ha metido muchos recursos y ha cambiado y cada vez va mejorando mucho más. Yo podría decir que SQL Server es uno de los sistemas de historia de base de datos que más crecimiento tiene y que más clientes a hoy en día lo están usando porque es confiable, robusto y es más económico que Oracle. Entonces, hay versiones, desde versiones gratuitas hasta versiones mucho más caras dependiendo de la cantidad de núcleos que utilices y todo eso. Pero digamos que hay niveles, ¿sí? Hay niveles por los cuales hay muchos clientes que utilizan SQL Server. Es una muy buena herramienta. De hecho, esta es la que nosotros hubiéramos visto si tuviéramos en los laboratorios de la universidad, que es la que está dispuesta con algunas licencias en la universidad y podíamos manejarla. Bien, otros sistemas gestores, Postgre y Postfit, también tienen su versión gratuita, muy buenos gestores de base de datos y tienen también muchos clientes a nivel mundial. Bien, estos son algunos ejemplos, hay muchísimos más, ¿sí? Parte de los objetivos que nosotros tenemos que cumplir en este curso es poder identificar cuál es un buen gestor de base de datos que ustedes puedan recomendar, ya sea para un cliente o para un jefe o para la compañía para la cual trabajen, que necesiten cambiar. Ustedes puedan decir, ¿sabes? Me parece que cambiemos esta base de datos, tiene estas propiedades, estos beneficios, estas desventajas. Entonces, es importante que conozcamos los sistemas gestor de base de datos. Y estos son algunos, no son todos, quizás entre los más utilizados, pero hay muchos más. Ahora, otro de los comentarios, esta empresa MySQL, digo, el sistema gestor MySQL, hace ya como unos 4 o 5 años, fue comprada por Oracle. MySQL lo compró Oracle, por lo cual hay un signo de interrogación de saber si va a seguir siendo gratis los próximos años. Por ahora lo sigue siendo, pero como era de software libre, esta misma MySQL
tuvo su par de ramificaciones y ahora hay una muy famosa que se llama MariaDB, que también es muy utilizada ahora. Y esta sí sale del negocio que en la compra que hizo Oracle a MySQL, por lo cual esta sigue siendo gratuita y no, por ahora nadie la ha comprado. Y es 100% compatible con todo lo que usa MySQL porque nació de ella. Así que si yo tengo mi base de datos aquí, yo la puedo migrar acá sin ningún tipo de complicación porque sigue siendo el mismo core o la misma lógica. ¿Sí? Por si en algún momento Oracle le interesa empezar a cobrar licencias de MySQL. Por ahora no lo ha hecho ni ha mencionado que lo quiera hacer. Bien, ¿alguna consulta de los sistemas gestores de base de datos? ¿Alguien que quiera saber algo de alguno de ellos? No, por ahora, por ahora. Bien, más adelante, como me interesa que ustedes conozcan las características en algún foro, voy a dejarles ahí un par de links de estos gestores para que ustedes lean sus ventajas, desventajas y características y me hagan llegar entonces sus opiniones sobre la lectura de esos artículos. Más adelante les diré entonces cuándo colocaré ese foro. Bien, entonces el sistema gestor de base de datos es un software, ¿sí?, que permite a los usuarios realizar funciones principales de este gestor. Cuando vayamos a buscar el sistema gestor de base de datos, vamos a encontrar estas siglas regularmente, SGBD, pero mayormente en Internet se va a conocer con estas otras siglas, DBMS por sus siglas en inglés, Database Manager System. Normalmente se va a conocer por DBMS. En realidad, lo que quiere decir sistema gestor de base de datos. Y este es el software que permite entonces procesar, describir, administrar y recuperar datos. Son las funciones principales que tiene que hacer un gestor de base de datos. Procesar, describir, administrar y recuperar. Si hay algún software que maneje datos y no hace estas operaciones, definitivamente que no puede ser un gestor. Puede ser un pseudo gestor de base de datos o un pseudo motor de datos, pero no es un sistema gestor. Para que se clasifique como él, tiene que tener estas operaciones: procesar, describir, administrar y recuperar datos almacenados. Bien. Dentro de los sistemas gestores de base de datos, tiene que mantener ciertas herramientas básicas para poder operar todo el sistema gestor de base de datos. Las herramientas mínimamente que debe tener son la herramienta para la creación y especificación de datos, así como para la estructura de datos, herramienta para la administración y creación de estructura física requeridas en la unidad de almacenamiento, herramienta para la manipulación de datos, ya sea añadir, modificar, suprimir o consultar datos, herramientas para recuperar información en caso de desastres, herramienta para la creación de copias de seguridad y herramienta para la gestión de comunicación de base de datos. Estas son las operaciones básicas que les mencionaba ya, pero ya digamos a nivel de herramientas. Yo voy a hacer una división aquí. Estas herramientas que tiene, digamos, una serie de funciones, nosotros las vamos a estar viendo en este curso de base de datos 1. ¿Sí? Nosotros vamos a estar viendo a partir de la próxima semana la creación de especificación de datos, la creación de estructura, y de la tercera semana hacia adelante vamos a ver lo que son los manejos o manipulación de datos, que serían esto. ¿Sí? Bien, entonces esta parte que he señalado arriba es nuestro contenido principal dentro de base de datos 1. Lo que es recuperación de caso de desastre, creación de copias de seguridad, gestión de comunicación, esto, que son temas ya un poco más avanzados, se va a ver en bases de datos 2, ya sea conmigo o con algún otro profesor. Estos son los temas principales que se ven en bases de datos 2. Claro que como esta materia de bases de datos es muy, pero muy extensa, ¿verdad? Tiene mucha información, muchas instrucciones que ver, nosotros usamos lo básico, por lo menos en base de datos 1. Y base de datos 2 también complementa un poquito más estas operaciones de manipulación de datos porque son tantas
que obviamente no se pueden dar todas en base de datos 1. Inclusive en base de datos 2 se trata de dar un poco más, pero todavía hay muchísimo material por cubrir. Pero se trata de dar lo básico y lo principal dentro del manejo de base de datos. Bien. Funciones de un sistema gestor de base de datos. Función de descripción, como lo había dicho, entonces es el que maneja lo que es la estructura. ¿Qué quiere decir la descripción? Es que yo tengo que decirle a la base de datos, voy a manejar esta estructura que está así y que quiero que se vea con esta forma, ¿sí? Y que tenga estos campos, esta cantidad de campos y que cada campo, digamos, haya uno bien chiquitito y uno más grande, ¿sí? Entonces, usted define la forma, ¿ya? Eso es, describir la forma de la estructura. Eso es la función de definición. Nosotros lo vamos a aprender y se trabaja principalmente con esto que se llama DDL, que es el lenguaje de definición de datos, en sus siglas en inglés, Data Definition Language, DDL, y es para manejar entonces la estructura. Yo tengo que crear una estructura que yo le diría que es un contenedor para luego meter información, ¿sí? ¿Cómo meto información? Entonces con esta otra función de manipulación de datos que permite añadir, suprimir, modificar datos. Entonces, con añadir, yo voy colocando datos aquí y empiezo a cargar o llenar esa estructura previamente definida con información, ¿sí? Al punto de que si yo meto información y alguna información está incorrecta, puedo modificarla y digo, bueno, esto no va a otra cosa y lo cambio. O puedo suprimirla si digo, no, este registro de aquí está de más y lo voy borrando. ¿Sí? Eso es suprimir. Entonces, estas son las funciones de manipulación. Lo que tiene que ver con lo que está dentro del contenido, ¿sí? Es la manipulación de datos. Y lo vamos a ver con este lenguaje de manipulación de datos llamado DML, que es Data Manipulation Language. Y eso es que tiene que ver con los datos que están dentro, no con la estructura. La estructura se hace aquí. Los datos se manejan acá. Bien. Sí, con esta serie de dibujitos, más o menos le estoy explicando todo el curso. Bien. Función de control. Esta función de control ya, bueno, obviamente es más avanzada, está dedicada principalmente al DBA, que tiene que manejar todos los procesos que necesita utilizar, dar los permisos, dar los controles, hacer los backups, restaurar información. La función de control entonces la necesita principalmente los DBA o a la persona que administra la base de datos, ¿sí? Entonces es importante, pero en este curso no vamos a ver ninguna función de control. Bien. Pasemos nosotros entonces, digamos que hasta aquí fue los conceptos fundamentales de base de datos 1, que la otra semana vamos a ponernos ya directamente en la base de datos a aterrizar en las operaciones de base de datos. Pero antes de aterrizar en eso, nosotros tenemos que saber cómo modelar datos, ¿sí? Modelar datos principalmente es como hacer un diagrama, un plano, un flujo de información. Eso es modelar los datos. Y es el inicio para poder crear una base de datos. Tengo que modelar los datos para saber cómo inicio a hacer una base de datos. Bien, entonces tenemos los modelos de base de datos, que son un conjunto de ideas lógicas utilizadas para representar la estructura de la base de datos. Dentro de esos modelos vamos a utilizar el modelo relacional. De aquí les quiero decir, tengo aquí para decirles que hay diferentes tipos de bases de datos, ¿sí? Hay bases de datos jerárquicas, de árboles, de grafos, base de datos no SQL, que ahora, digamos, ha tenido un auge muy grande, las no SQL. Principalmente porque esas son las que utilizan todo lo que maneja el tema de Big Data o de temas de las redes sociales, sea Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, cualquiera de esos, maneja estas bases de datos no SQL porque tiene muchísima información que no le interesa tanto que esté estructurada, le interesa tanto de que sea rápida de buscar, rápida de procesar. Entonces, su interés no va hacia tener todo bien organizado y ordenado, sino de dar respuestas rápidas, ¿sí? Eso entonces son ese tipo de bases de datos que
va en auge por el tema de las redes sociales. Sin embargo, nosotros vamos a dedicarnos a ver modelos relacionales o bases de datos relacionales, porque el 90-95% de las compañías del mundo utilizan las bases de datos relacionales para manejar su información, para manejar todos sus procesos, ¿sí? Y nosotros nos orientamos entonces a eso, a poder atender a estas empresas que necesiten, a poder crear software independiente o ya sea para la misma compañía, utilizando las bases de datos relacionales para poder organizar, estructurar la información. Porque a las empresas sí les interesa que esté estructurada los datos, porque ellos lo que necesitan es no tanto la velocidad que necesita la Big Data, sino necesitan tener eso organizado para después recuperarlo, organizarlo y procesarlo de manera adecuada. Entonces, esas bases de datos son las que nosotros vamos a manejar, bases de datos relacionales. Bien, y el diagrama entidad-relación es el modelo que es seleccionado o el diagrama que es seleccionado para plasmar todo lo que es el modelo relacional, ¿sí? Es un diagrama de modelo de entidad-relación extendido. Es una herramienta que permite representar las entidades relevantes de un sistema de información, así como sus interrelaciones y sus propiedades. Entonces, lo que nosotros vamos a aprender ahora es el diagrama de entidad-relación en su versión extendida. Bien, y como es un diagrama, o sea, tiene su propia nomenclatura, su propia manera de utilizarse, vamos a aprender cuáles son los símbolos o los signos que utiliza este diagrama, ¿sí? Entonces, el diagrama utiliza el rectángulo para representar las entidades. También utiliza entonces el rombo para representar las relaciones que hay entre entidades. Este concepto también se le conoce como mapeo. Existen las líneas rectas que lo que hacen es unir las entidades o las relaciones, ¿sí? Eso se usa. La elipse está aquí, o semicírculo, o óvalo, como le quieran decir, representan los atributos, ¿sí? Y el atributo que se considere como principal, que lo hace único, como habíamos hablado anteriormente, se tiene que identificar de una manera diferente, ya sea con colores o ya sea con un subrayado en la parte de abajo. De esa manera, entonces, indico que ese atributo es principal o primario y los otros, entonces, irían así, sin ningún tipo de marca. Entonces, siempre hay que identificar al principal, ¿sí? O al atributo identificador, hay que pintarlo de una manera diferente, ¿sí? O marcarlo de una manera diferente. Bien, conocemos entonces la nomenclatura del diagrama de entidad-relación. Vamos a hacer, digamos, algunos pequeños ejemplos con esa estructura. Bien, partimos de que si nosotros queremos crear una base de datos, debemos definir las entidades. En este ejemplo tenemos dos entidades, la entidad cliente, la entidad, clientes, y la entidad pedidos, ¿sí? Estas dos entidades vamos a analizarlas, que es el primer paso para el diagrama de entidad-relación. Yo coloco entonces el nombre de la entidad, le pongo su nombre, aquí está cliente, y lo que hago es encerrarlo en un rectángulo, que eso es lo que me dice mi nomenclatura del diagrama de entidad-relación, en un rectángulo. Luego empiezo a analizar cuáles son los atributos que puede tener esa entidad. Cliente, ¿qué tiene un cliente? ¿Qué características son de un cliente? Su nombre, su apellido, su edad, su género, su teléfono, su ID o su cédula. Esos son los atributos y se van colocando al lado. Una vez se coloquen al lado, lo que se debe hacer es entonces colocarlos con una elipse o un óvalo o semicírculo, como lo quieran decir, y uno va encerrando entonces esos atributos. Y luego que uno tiene ya todos los atributos que necesita, los va conectando con la entidad. Y lo va conectando y lo va conectando. Ahí, listo. Entonces mi diagrama ahí ya me indica que tengo la entidad cliente con estos atributos y que forman parte de esa entidad. Hasta ese punto lo único que me falta es referir o marcar cuál es el atributo principal. Yo entiendo que es el ID y lo subrayo para saber entonces que este es el atributo principal.
Una vez termino con la primera entidad, entonces ya puedo ir con la segunda. Aquí en la segunda entidad, entonces digamos que hago lo mismo. Coloco la entidad en un rectángulo. Y empiezo a pensar cuáles son los atributos que puede tener esos pedidos. Yo sé que el pedido puede tener un número o un ID. El pedido puede tener una fecha, la fecha de confección. Tiene una cantidad, quizá de productos. Y tiene un monto específico. Digamos, esos son algunos. Puede tener más, pero son los que vamos a definir. Luego, hago la unión de esos atributos a la entidad. Por último, marco el atributo principal, que en este caso es el ID. Bien, entonces, esos son los primeros pasos que tengo que hacer para crear el diagrama entidad-relación. Selecciono las entidades, las marco, busco sus atributos, los marco, los uno a la entidad y luego defino la entidad primaria. Hasta ese punto, entonces, voy siguiendo paso a paso el diagrama. Bien, ahora lo que voy a hacer es bajar ese análisis que hice aquí. Bajo ese análisis. Y establezco que hay una relación entre esas dos entidades, ¿sí? ¿Cómo establezco que hay una relación entre esas dos entidades? Con un rombo. Ya le había dicho que el rombo es el que va a indicar que existe una relación entre ellos. Ubico un rombo. El rombo puede o no tener nombre, no interesa mucho, lo importante es que esté allí. Y hago entonces la unión con las líneas rectas, con las entidades. Tengo entonces el rombo, tengo entonces las relaciones. Ya sé que hay una relación entre cliente y pedidos. Ahora, tengo que indicarle qué tipo de relación hay entre ellos. Y eso lo voy a colocar aquí. ¿Sí? Tengo que establecer qué tipo de relación hay entre esas dos entidades que ya previamente analicé. Bien, para saber qué tipo de entidad es esta relación, tengo que conocer entonces cuáles son los tipos de entidades que pueden existir. ¿Sí? Vamos entonces a ver los tipos de entidades que existen hoy. Existen tres tipos de entidades o tres tipos de relaciones, mejor dicho, para relacionar las entidades. A esta operación de identificar el tipo de relación se conoce como un mapeo. Bien. El primer tipo de relación es de 1 a 1. Asimismo, se llama tipo de relación de 1 a 1. Y aquí lo que quiere decir es que de la entidad primaria, un registro solo se puede relacionar con otro registro de la entidad secundaria. Coloquemos un ejemplo. Digamos que tenemos la entidad empleados y tenemos la entidad vehículos. ¿Sí? En este concepto tendría que ser una empresa, digamos que una empresa grande que tiene a los gerentes y vicepresidentes y le otorga el privilegio a gerentes y vicepresidentes de darle un carro para que ellos dispongan del carro como ellos quieran y lo puedan entonces utilizar tanto para ir para su casa como para el fin de semana, lo que sea. El vehículo es de la compañía, pero se los da al empleado por su perfil de vicepresidente o de gerente. ¿Sí? Entonces, en ese momento, esa regla de ese negocio, porque así se llama cuando te dan especificaciones de un negocio, porque cada empresa tiene su propia especificación de cómo maneja su negocio, y cuando no lo conocemos, nosotros tenemos que investigarlo. Pero digamos que en esa regla del negocio está dispuesto así, que un empleado solo pueda tener un vehículo, ¿sí? Entonces, cuando eso pasa, cuando se encuentra ese tipo de relación o ese tipo de regla, se conoce entonces que esa relación es de 1 a 1. No es habitual o es poco probable que encontremos este tipo de relación en una base de datos, pero se puede dar, o sea, que no es imposible, pero no es usual encontrarlo, ¿sí? Pero existe. Bien, segundo tipo de relación es de 1 a muchos. Digo, sí, de 1 a muchos. A diferencia del anterior, es el tipo de relación que más se encuentra en la base de datos. Y lo que quiere decir es que un registro de la entidad primaria puede ser enlazado con más de un registro de la entidad secundaria. ¿Sí? ¿Sí? Entonces eso quiere decir que un cliente puede tener muchos pedidos. ¿Cómo llegamos a esa deducción?
nosotros tenemos entonces que hacer algunas preguntas para poder llegar a eso. Y normalmente las preguntas que se hacen es, uno verifica aquí el singular de esta entidad. Vamos a ver que es una entidad que se llama clientes y otra entidad que se llama pedidos, que curiosamente es el mismo ejemplo que pusimos en la pantalla anterior. Digamos, un cliente, yo tengo que preguntar cuántos pedidos puede tener. Entonces yo me pongo a analizar. Yo voy a hacer un pedido, ya sea a KFC o a Joyce o a McDonald's. Yo podría hacer más de un pedido. Puedo pedir unas papitas y después voy 2 minutos después y pido una soda y nadie me puede decir que no. Entonces eso significa que un pedido de un cliente puede realizar varios pedidos sin ningún problema. ¿Sí? Bien. Entonces, para poder establecer esto, yo también tengo que hacer el análisis inverso. Yo también tengo que pensar si el pedido, a cuántos clientes puede pertenecer. Un pedido, digamos el pedido 25, ¿a cuántos clientes? ¿De cuántos clientes es el pedido 25? ¿Sí? Si tú puedes analizar, si tú vas a un pedido de KFC, el pedido 25 solo puede ser de una sola persona, ¿verdad? Entonces, un pedido solo puede ser de un cliente. ¿Sí? Ahí entonces hay dos tipos de relación cuando uno analiza de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Cuando eso pasa, el mayor de los dos es el que queda. ¿Sí? Eso quiere decir que este tipo de relación es de uno a muchos. Cuando yo identifico esto, entonces yo coloco aquí 1, 2 puntos, M o N. Eso significa de uno a muchos. Y en este caso, cuando era el de arriba, se me olvidó marcarlo, si es de 1 a 1, uno coloca 1, 2 puntos, 1, y eso es de 1 a 1. Bien, y así se marca en el diagrama. Bien, vamos al tercer tipo de relación, que es de muchos a muchos. ¿Sí? También se hace el análisis entonces de las dos entidades. En este caso, productos y pedidos. ¿Sí? Yo voy a analizar entonces y digo, bueno, ¿qué tal si un producto, mi pregunta es, un producto, ¿en cuántos pedidos puede estar? Yo digo, un producto, pongamos el ejemplo de Joytech, yo tengo un teclado Logitech inalámbrico, a ver, tengo esos teclados o ese modelo de teclado, ¿en cuántos pedidos puede estar ese producto? Definitivamente que en muchos pedidos, ¿sí? Ese producto puede estar en muchos pedidos. Entonces hago el análisis inverso. Bien. Un pedido, ¿cuántos productos puede tener? Puede tener uno o puede tener muchos. Definitivamente que un pedido yo puedo tener varios productos. Un mouse, un teclado, un monitor, un abanico, cualquiera de eso. Entonces yo puedo decir que un pedido puede tener muchos productos. Bien. Entonces eso significa que de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, la relación que hay es de uno a muchos, por lo cual esto se hace que hay un tipo de relación de muchos a muchos, que se representa M, dos puntos M, o NM, como quieran ponerlo. Eso entonces representa que hay un tipo de relación de muchos a muchos, ¿sí? Cuando ese análisis se hace así. Bien, ahora, con este tipo de relación en especial, hay un problema. A la base de datos relacionales no le gusta este tipo de relación, ¿sí? Le desagrada de sobremanera el tipo de relaciones de muchos a muchos. Y tiene una regla que dice que lo evite al máximo, ¿sí? Dice, no quiero esa relación, no la quiero. Es más, nos pide que la deshagamos. No quiere que productos se relacionen con pedidos, ¿sí? Entonces, él tiene una regla que dice, por esta razón, se debe crear una entidad intermedia que relaciones ambas claves de la entidad. O sea, lo que nos pide la base de datos o el modelo de base de datos es que si encontramos este tipo de relación, lo que hagamos es crear una entidad intermedia con el nombre que ustedes quieran, ¿sí? PP se puede llamar si quieren, no importa el nombre. Y entonces la relación se haga
con esa entidad intermedia, ¿sí? Es como si entre producto y pedido se odiaran y no se puedan ni ver, no se quieren ni hablar, y alguien tiene que intermediar. Entonces, esa es la entidad intermedia, esta. ¿Sí? Entonces, intermedia esa relación. Entonces, lo que hace es que esto no exista, ya no existe relación entre ellos, y la relación entre ellos sea por un intermediario, ¿sí? Esto es lo que dice la regla. Cuando encontramos ese tipo de relación, hay que colocar una entidad intermedia y hacer que ella se relacione con esa entidad intermedia. De esa manera, la relación quedaría de uno a muchos aquí y de uno a muchos acá, para evitar entonces que haya el tipo de relación de muchos a muchos. ¿Sí? Bien, esos son los tres tipos de relaciones que existen y vamos a seguir entonces con el ejemplo que estábamos anteriormente a ver si terminamos de hacerlo. Recuerden, tres tipos de relaciones, de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. ¿Cómo establece, por lo menos Access, el ejemplo de Access? Como Access es el que es como un poquito más visual. ¿Cómo coloca Access ese tipo de relaciones? La ubica así. El de uno a uno lo marca así, de uno a uno. El de uno a muchos lo ubica así, de uno a muchos, aquí a infinito. Y el tipo de relación de muchos a muchos, fíjense que acá lo que hace es intermediarlo con una entidad intermedia, aquí lo hice, y evita la relación entre ellos dos. ¿Sí? Esa es de una manera gráfica, así lo hace Access. Bien, sigamos con el ejemplo anterior. Entonces, dijimos que había que analizar el tipo de relación y ya analizamos que el tipo de relación entre clientes y pedido es de uno a muchos. Una vez establecemos que es de uno a muchos, vamos con la regla de cuando encontramos ese tipo de relación. Dice, el que dice que tiene uno, que es, digamos que la principal, debe llevar su llave primaria hacia la otra entidad. No es que la copio y la pego allá, no, es que la traslado. O sea, mejor dicho, ella se queda aquí, pero se hace una copia hacia acá, ¿sí? No es que la borro de acá siempre va a quedar, pero se lleva hasta aquí, ¿sí? Se tiene que hacer una copia y se relaciona también con esta entidad, ¿sí? De esa manera ya yo establezco la relación entre ellos, ¿sí? Establezco la relación entre ellos. Bien, esa es la manera de hacerlo, esa es la regla que dice el diagrama de entidad relación. Bien, entonces, cuando eso pasa, ahora a ese que está allí, a ese que pasó allá abajo, se le va a colocar el nombre de una llave foránea o clave secundaria. ¿Por qué foránea? Pero bueno, bien dado está de que obviamente ella no nació aquí, sino que viene del extranjero, viene del otro lado, por eso es foránea. O extranjera, también se le conoce como clave externa o clave foránea. Y secundaria también se le conoce porque obviamente ya existe una primaria aquí y no puede haber dos primarias, así que hay una primaria y una secundaria. Bien. Cuando eso pasa, para no confundir o que las personas con el diagrama sepan visualmente cuál es la principal y la secundaria, lo que hacemos es subrayar aquí con guiones la segunda llave para que se identifique con respecto a la principal. Bien. Así entonces se establece la relación entre dos entidades. Bien, preguntas hasta aquí de diagrama entidad-relación extendido. Preguntas. Bien, si no hay preguntas, lo que vamos a pasar es saber la actividad de la semana que tiene que ver con esto, el diagrama entidad-relación. Vamos a pasar a déjenme compartir. Vamos a compartir su plataforma. ¿Sí? Vamos a ver su actividad. Listo. Vamos a compartir esta.
Bien, ahí está. Vamos a buscar entonces, esta es la primera actividad de la semana. Ahí están los temas, los objetivos de la unidad. Siempre dejo dos videos, o un video o dos, en este caso dejé dos. En estos videos se explica también la confección del diagrama entidad-relación. Eh, es una página que tiene explicaciones básicas sobre base de datos. Es muy buena. Lo coloco aquí entonces también para que ustedes tengan esa referencia, esa explicación diferente a la que yo he hecho por si por alguna razón no me entendieron. Pueden entonces ver este video de apoyo para que también vean cómo es que se hace el diagrama entidad-relación. Bien, entonces la primera actividad sería crear diagramas de entidad de relación. Vamos a ver entonces qué dice la actividad. Dice, de acuerdo a los materiales dispuestos, los videos de apoyo y la explicación realizada en la videoconferencia, debe realizar los diagramas de entidad de relación extendidos de los dos casos que se presentan a continuación. Caso 1, ¿sí? Caso 1. Una base de datos para una pequeña empresa debe contener la información acerca de clientes, artículos y pedidos, ¿sí? Se pide hacer un diagrama de entidad-relación para hacer la base de datos que represente esa información, ¿sí? Entonces nos dice clientes, artículos y pedidos. Ese es el caso 1. El caso 2 dice, le contratan para hacer una base de datos que permita apoyar la gestión del sistema de ventas. La empresa necesita llevar un control de proveedores, clientes, productos y ventas, ¿sí? Entonces se le pide hacer el diagrama de entidad-relación extendido. Son dos casos que tienen que entregar, digamos, tienen una semana para hacerlo. El trabajo o esta actividad es grupal. Se pueden reunir 2 o 3, ustedes, preferiblemente 3, y pueden hacer entonces la primera actividad grupal. Esta primera actividad, entonces, está en estos dos casos. Cada uno de los casos vale 50% de la nota de la actividad, ¿sí? Caso 1, 50%, caso 2, 50%. Bien. Dado, como ya ven, se subraya las entidades que ustedes tienen que analizar, ya no tienen que pensar cuáles son las entidades, ya acá se les subraya y se hace seguimiento de lo que se explicó en clase. Bien, entiendo yo que la explicación, digamos, de la diagrama de entidad-relación quizás no sea muy sencillo de entender a la primera, por eso vamos a darle una mano acá. Y el caso número 1 lo vamos a hacer aquí en clase, todos nosotros, para que ustedes ya tengan entonces el caso número 1. ¿Sí? Vamos a hacer el caso desde 0 para que ustedes entonces ya sepan después cómo van a hacer el caso número 2. Bien, le aclaro algo. Aunque hagamos el caso número 1 aquí en pantalla, que ustedes van a poder ver cómo se hace exactamente, ustedes tienen que entregar el caso número 1 y número 2. O sea, ustedes cuando van a hacer la entrega de esta actividad, tienen que entregar los dos casos. Si solo me entregan el caso número 2, porque el caso 1 lo hice aquí y ustedes dirán, ya el caso 1 ya está hecho, ustedes solamente van a ganar 50. ¿sí? Entonces no tiene ningún sentido. Entreguen los dos casos. ¿sí? Aunque el caso número 1 lo hagamos acá, ustedes lo van a hacer exactamente igual en su trabajo y después hacen el caso número 2 y me entregan los dos casos. Los dos casos. 50% vale cada uno, así que tienen que entregar los dos casos. Bien, procedamos entonces a hacer el caso número 1. Ustedes me van a ayudar entonces a hacerlo para que lo tengan de ejemplo cuando van a hacer el caso número 2. Bien, voy a pasarme nuevamente a vamos a ver, vamos a poner aquí la actividad. Ahí se ve bien. Bien, vamos a hacer entonces el caso número 1. Bien, primeramente lo que necesitamos entender es que nos indicaron 3 entidades en ese caso. ¿Sí? Nos dijeron, ok, tenemos la entidad, perdón, tenemos la, bueno, no se quiere poner borrador, ok. Tenemos la entidad clientes, ¿sí? Tenemos la entidad pedidos y tenemos la entidad artículos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar
cómo es el flujo de la información o del proceso de información que se va a dar en estos casos. Cuando ustedes le presentan un caso para crear el modelo de una base de datos, ustedes deben conocer algo sobre cómo es el negocio que se va a dar, ¿sí? En este caso se está hablando de un negocio que es de pedidos de artículos. Creo que todos en alguna manera hemos conocido ese tipo de negocio. O sea, ya sea que tú fuiste a comprar al McDonald's, al KFC, al Don Lee, a lo que sea, todo trabaja igual. El cliente va a hacer un pedido, el pedido tiene artículos o tiene productos, ¿sí? Entonces, eso lo conocemos. Pero entonces tenemos que poner entonces un poco de análisis en ese sentido. Si ustedes le piden hacer una base de datos de algún concepto que ustedes no sepan, entonces ustedes tienen que hablar con la persona que le manda a hacer la base de datos y decirle que ustedes necesitan más información o necesitan conocer cómo es el flujo de datos. Eso se llama reglas del negocio. Ustedes deben conocer las reglas del negocio para poder saber cuál es el flujo de los datos. Bien, vamos a analizar este caso entonces para ver cuál es el flujo de datos. Clientes, pedidos y artículos. La primera entidad para mí sería cliente, digamos, es el principal, el que va a iniciar el proceso, ¿verdad? Entonces, el cliente, ¿con quién se relaciona? ¿Con los artículos o con los pedidos? Cuando el cliente va a hacer un pedido o va directamente a los artículos, ¿sí? Según lo que yo conozco de hacer pedidos, vamos a decir de KFC, vamos a poner KFC. Yo voy y yo le digo a la cajera que necesito hacer un pedido. Ella es la que selecciona los productos. No agarro yo y me cruzo el mostrador y me voy y me sirvo la presa de pollo o las papitas fritas, ¿sí? El cliente no tiene contacto directo con el producto, con el artículo. No debe tenerlo, ¿sí? O sea que este tipo de relación, cliente-artículo, no va, ¿sí? No va. ¿Por qué? Porque el cliente no pasa directamente a buscar el artículo. No, el cliente lo que hace es hacer un pedido. O sea que él llega y hace un pedido. El flujo de información va hacia acá. La cajera o la persona, el dependiente de la tienda, agarra y con ese pedido empieza a seleccionar artículos o productos, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí ya está dado el flujo. Cliente se relaciona con el pedido y el pedido se relaciona con los artículos, ¿ya? Es lo primero que tengo que tener en la mente. ¿Cómo es el flujo? Cliente con pedido y pedido con artículo, ¿ya? Así. Ya sabemos cómo debe llevar entonces la relación, ¿ya? Porque no significa, como es una base de datos relacional o un modelo relacional, no significa que todos deben unirse con todos. No es que ahora yo voy a hacer esto. No, eso está mal, ¿sí? Porque ese flujo es incorrecto. El negocio no dice que el cliente le toma los artículos directamente, ¿sí? Entonces, así es el flujo. Cliente con pedido y pedido con artículo. ¿Bien? Ya sabemos eso. Tengamos eso en mente. Bien. Entonces, empecemos con la primera entidad, ¿sí? La primera entidad es clientes. La coloco en un rectángulo y la pongo el nombre adentro, clientes. Luego, entonces, empiezo a colocar los atributos que debe tener un cliente. Díganme ustedes qué atributo debe tener un cliente. Díganme un par. Atributos que debe tener un cliente. ¿Qué me dice? Su ID. Su ID, exacto. Vamos a colocar aquí. Ahí está. El ID. nombre. Nombre del cliente. Nombre, exacto. ¿Qué más? Ahí está. ID, Apellido. Fecha, nombre, fecha. apellido, Número de teléfono. teléfono puede ser, bueno, pues cédula, Edad. edad, teléfono, correo. ¿Sí? Bien, digamos que hasta allí. Eso fue lo que colocamos. ¿Puede haber más? Sí. ¿Podemos colocar más? Sí. Siempre y cuando sean relevantes. O sea, entendemos de que un cliente puede tener muchas características. Ejemplo, todo cliente debe tener, digamos, su signo zodiacal. Pero no es relevante, ¿sí? ¿Yo para qué necesito el signo zodiacal del cliente? Entonces no lo voy a colocar. Siempre voy a colocar los atributos o las características que sean relevantes, que los necesite yo por algo, ¿sí? En este caso, digamos que yo coloqué esto.
efectivamente si hay alguno que se me queda, digamos la dirección. La dirección es importante, sería buena colocarla, ¿verdad? Ahí yo puedo colocar entonces la dirección. La voy a quitar para que no desentone, pero es otro atributo que se puede colocar sin ningún problema. Bien, yo lo dejé hasta ahí. Ahora, cuando yo coloco los atributos, fíjense que entonces lo puse en elipse y los conecté de una vez con el rectángulo. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer para poder tener todos los puntos o hacer el diagrama correctamente. Ahora, me falta indicar cuál de todos estos atributos es el principal. Obviamente es el ID, ¿verdad? Entonces, para hacerlo principal, yo lo subrayo. Ahí está, lo subrayé. Ahora, entonces ya con este diagrama que empieza a hacerse de clientes, ya sé cuáles son sus atributos, ya sé cuál es la principal y ya ahí terminé con esa entidad y sus atributos. Ahora voy con la siguiente. Ya habíamos dicho que cliente se relaciona con pedidos. Entonces, busco pedidos, ¿sí? Y a pedidos también le voy a empezar a colocar sus atributos. Vamos, en este caso yo voy a colocar ID pedido, tiene su respectiva fecha, tiene un total y marco inmediatamente su llave principal. ID pedidos es la llave principal o llave primaria de esa entidad. Ahí terminé de hacer el análisis de la segunda entidad. Bien, ahora viene la relación que hay entre ellos. ¿Cómo establezco la relación que hay entre ellos? Con un rombo y líneas de conexión. Entonces tengo que colocar un rombo, línea de conexión y ahora me toca identificar qué tipo de relación tienen ellos dos. ¿Sí? Para saber qué tipo de relación tienen ellos dos, yo necesito hacer preguntas. Necesito hacer algunas preguntas. Y esas preguntas van a venir del análisis del cliente con el pedido, obviamente. Pero voy a hacer el análisis de aquí hacia allá, o sea, enfocándome, colocándome aquí. Me coloco aquí pensando que soy yo y hago la pregunta hacia allá. Pero también tengo que colocarme aquí haciendo la pregunta hacia acá. ¿Sí? Entonces, ese análisis debe ser de ida y de vuelta. ¿Sí? Entonces, el análisis es de izquierda a derecha, derecha a izquierda, en este caso. ¿Sí? Ambos análisis. Cuando hago el análisis de aquí hacia allá, yo tengo que decir, bueno, el singular de este, no, perdón, agarré el que no era. El singular de aquí, debo hacer la pregunta hacia el plural de acá. Cuando voy a hacer lo contrario, el singular de aquí va hacia el plural de acá. ¿Sí? Voy a hacer las preguntas y ahí entonces veremos cómo es el tema del singular y el plural. Bien. Bien, la primera pregunta va a ser de izquierda a derecha, desde cliente hasta pedidos. Mi pregunta sería, un cliente singular, ahí lo vemos, un cliente, ¿cuántos pedidos plural? ¿Sí? Singular, plural. Entonces, de un cliente singular, ¿cuántos pedidos puede hacer? ¿Sí? Ahí la respuesta sería, bueno, un cliente puede hacer muchos pedidos. Entonces, ahí ese tipo de relación entre ellos es de uno a muchos. Bien, pero no acabo aquí. Ahora hago la pregunta analizando de pedidos hacia clientes. ¿Sí? Ahora, perdón, cambio al revés. Un pedido singular, ¿de cuántos clientes, plural, puede ser? Un pedido de cuántos clientes puede ser. Mi respuesta ahí que un pedido solamente puede ser de un cliente. ¿Sí? Entonces, ahí veo que hay dos tipos de relación, de uno a uno y de uno a muchos. Siempre queda la relación que es mayor, ¿sí? La mayor, no la menor. Entonces, en este caso, la mayor viene siendo de uno a muchos. Así que, digamos que tengo que borrar esta y solo me queda de uno a muchos. Bien, y con eso finalizo mi análisis. Ahí termino. Después de hacer todas esas preguntas, que ahorita la estamos haciendo así como paso a paso, pero ya cuando ustedes estén más habituados a esto, la harán en la mente y van colocando de una vez el tipo de relación. Pero por mientras, paso a paso. El tipo de relación que existe entre ellos es de uno a muchos.
Bien, y lo tengo que colocar ahí arriba del rombo. Bien, ahora la regla me dice que el que tiene 1 aquí debe tomar su llave primaria y bajarla o hacer una copia hacia acá. Y luego amarrarla aquí. ¿Sí? Bien, eso lo voy a borrar porque lo voy a hacer aquí en la misma PowerPoint de una manera un poco más dinámica. Ahí va, lo baja y de una vez lo amarra con pedidos. Ese es mi llave foránea de esta entidad. ¿Sí? Con eso termino la relación entre ellos dos. Ya ahí establezco la relación, ya sé qué tipo es y ya bajé su llave. Con eso está terminado la relación entre ellos dos. Lo único que voy a hacer ahora es marcar esto aquí, lo voy a como acá subrayar con guiones para identificar de que este es una llave, aunque sea secundaria, pero es una llave. ¿Sí? Eso es lo que falta hacer aquí. Y ahí ve cómo la subraya. ¿Sí? Bien. Ahí terminé ese análisis. Pero no he terminado el caso, porque acuérdense que el caso era clientes, pedidos y artículos. Bien, entonces ahora tengo que traer los artículos. Como habíamos analizado previamente, el flujo es artículos va unido a pedidos, ¿sí? Así que ahora voy a traer la entidad artículos. En este caso, listo, para ahorrarnos tiempo, ya artículos viene con sus atributos y ya su atributo principal marcado. ID artículo, nombre, precio, stock. Stock es la cantidad disponible que hay de artículos y es una característica que siempre debe tener los artículos o productos. Bien, ahí está. Entonces, obviamente, voy a traer un rombo para decir que hay una relación entre ellos. Bien, pero ¿qué tipo de relación? Entonces, tengo que hacer las preguntas debidas. Un pedido, ¿cuántos artículos puede tener? Esa es la pregunta. Y el análisis contrario de artículos hacia allá, diríamos, un artículo en cuántos pedidos puede estar. La respuesta de ambas preguntas son que un pedido puede tener muchos artículos y un artículo puede tener muchos pedidos. Eso significa que, haciendo la simplificación, el tipo de relación entre ellos dos es de muchos a muchos. ¿Sí? Es de muchos a muchos. Ese es el tipo de relación. Ya le identificamos que existe ese tipo de relación. Pero como habíamos dicho, recuerden de que este tipo de relación a la base de datos no le gusta. Los odia. No los quiere. Sí, así que tenemos que hacer algo. Ese algo que es colocar una entidad intermedia aquí. ¿Sí? Y decirle, yo me relaciono con, el pedido se relaciona contigo y artículo se relaciona contigo y elimino esta relación. ¿Sí? Esto es lo que dice la regla cuando encuentro el tipo de relación de muchos a muchos. La regla me dice, quita la relación y coloca una entidad intermediaria para que relacione uno con otro. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Bien, ahora, como voy a colocar esa entidad intermedia, obviamente no lo voy a hacer aquí donde lo pinté. Así que lo que voy a hacer es llevarme artículos hacia acá, hasta este sector, para darme este espacio y aquí colocar entonces la otra entidad. Así que si ven un movimiento así un poco abrupto, es porque estoy llevándome artículos hacia acá, hacia el otro lado. Bien, entonces artículo ahora está acá, el mismo artículo. Y lo que hice fue agregar aquí esta entidad intermedia. A la entidad intermedia, ustedes le pueden poner como quieran, el nombre que quieran. En mi caso, yo le puse PET artículos. Eso quiere decir que une a pedidos con artículos. O le pueden poner pediar o pedir artículo o pedidos artículos, como quieran. Siempre y cuando no haya espacio en el medio. Es como son las variables, como las variables de la lenguaje de programación. No puede haber espacios. Ni en los campos, ni en los nombres de las entidades, ni en los nombres de los atributos. No puede haber espacios. Bien. Ahí está. Entonces, la regla me dice que cuando establezco esta entidad intermedia, yo tengo que llevarme la llave principal de una de las tablas hacia acá y la llave principal de la otra también. ¿Sí? Entonces, tengo que traer dos llaves principales, la de pedido y la de artículo, ¿sí? A esta entidad
de relación. ¿Sí? Entonces yo voy a ir colocando, ahí está la llave de pedidos, la llave de artículos y dependiendo del conocimiento del negocio que tengan, pueden adicionar más atributos si lo consideran necesario. En este caso yo consideré necesario que cantidad es importante tenerla aquí. Si ustedes no quieren, no la pongan, pero me parece importante que esté. La regla dice que tiene que llevar las dos llaves de las dos entidades. La otra, digamos que es para tener más información y es importante tenerla, pero la regla lo que indica es poner las llaves de las otras entidades. Bien, ahora, estas dos llaves no son primarias. Para este tipo de entidad, no tiene una llave primaria por sí. Él lo que tiene son dos llaves secundarias. ¿Sí? Entonces, ese tipo de entidad es diferente. Y claro que es diferente porque nace de una regla y no nace necesariamente del análisis que hicimos. Entonces, no tiene una llave principal, sino que tiene dos llaves foráneas o dos llaves secundarias. Bien, aquí entonces lo único que me falta es traer el rombo que relacione aquí artículo con pedidos y localizar entonces que para ellos existe el tipo de relación de uno a muchos porque ya coloqué aquí la entidad intermedia. Bien, aquí en este punto ya terminé el diagrama del caso 1. Bien, lo que ven aquí entonces es el diagrama del caso 1, completo. Está en el video, lo estamos grabando, ustedes después lo pueden ver con calma y lo hacen igual. ¿Sí? ¿Qué puntos yo tomo en consideración para un diagrama? Los puntos importantes. Bien, entonces digo, rectángulo en las entidades, el semicírculo o la elipse en los atributos, que tengan sus líneas de conexión, que el atributo principal esté subrayado o marcado, que exista el rombo que relacione cada entidad con la otra, que identifiquen el tipo de relación que existe entre las entidades en cada relación, que obviamente pasen la llave principal como foránea a la otra entidad cuando sea necesario, y si hay una entidad intermedia como esta, que coloquen sus llaves secundarias también aquí. ¿Sí? Eso es lo que deben tener y que todas las llaves primarias estén marcadas y las llaves secundarias también con subrayado en líneas. Eso es lo que verifico para saber que el diagrama está completamente correcto. Todos esos puntos. O sea, aquí lo he hecho paso a paso para que se den cuenta. No ha quedado nada por fuera. Lo que ven aquí es exactamente como debe quedar el diagrama. Un diagrama es como la representación de un plano para un arquitecto, ¿sí? Si un arquitecto de Panamá hace el diagrama de un mall, de un estacionamiento, de una casa, y por alguna razón se lo tiene que llevar fuera del país y lo ve un japonés que no habla español, no habla nada de eso. Él abre el plano y el japonés va a saber exactamente qué hacer con el plano o cómo leerlo, porque es un idioma universal, ¿sí? Sabe cómo hacer, sabe las acotaciones que hizo el arquitecto, sabe los símbolos que puso el arquitecto para saber qué espacio hay, cuál es la métrica, cuál es la distancia, ¿sí? Cuáles son los ángulos. Ya el japonés también lo va a saber. Lo mismo pasa con este diagrama. Este diagrama que hacen ustedes se lo podemos pasar a un finlandés. Él lo ve, que sepa de tecnología, obviamente, que sepa de base de datos. Y seguramente con este diagrama, él puede hacer una base de datos tal cual ustedes la quieren. ¿Sí? Entonces, también alguien de China o de cualquier país lo va a poder interpretar porque esto es como si fuera un mapa. ¿Sí? El que lo sabe leer sabe exactamente qué es, sabe que hay una entidad, ahí están los atributos, sabe cuál es la llave primaria, sabe que hay una relación de unos muchos aquí, sabe que necesita una llave de intermedia porque lo está viendo en el mapa o en el diagrama o en el plano. ¿Sí? Entonces, para ese es el diagrama. Para poder saber más adelante, ya la próxima clase, agarramos este diagrama y empezamos a hacer una base de datos en base a el diagrama. ¿Sí? Y ahí evitamos fallar. Hay mucha gente que lo que hace es hacer la base de datos directamente
y entonces cuando se equivocan hay costos asociados ahí porque perdieron mucho tiempo. Se hace el diagrama y luego se hace la base de datos. Bien, preguntas. Yo, profesor, el diagrama lo usamos, ¿cómo lo hacemos? ¿Con Word o con la misma aplicación que usted nos colocó en la unidad temática? Bien, en este punto, en esta actividad, no voy a especificar de que lo hagan con algo de tecnología. O sea, lo pueden hacer en Word si quieren, aunque es un poco difícil. Hay aplicaciones que ustedes pueden bajar para que los ayude. Hay varias software como Visio y algunos otros que lo hacen más sencillo. Pero no hay por qué complicarse. Ustedes tomen un papel en blanco, busquen una pluma, una regla y pueden hacerlo en papel con su mano, ¿sí? Obviamente con una regla para que se vea bonito. ¿Sí? Eso sí, después le toman una foto que esté clara, que traten de no tener sombras, toman una foto, la foto la recortan y me la pegan en Word y ya, listo. O sea, digamos, sin complicación. Pueden hacerlo con papel y su mano, su pluma, y me la pegan la imagen en Word y esa es la que me entregan. Caso 1, aquí está el diagrama. Caso 2, aquí está el diagrama. ¿Sí? El que quiera hacerlo con alguna herramienta tecnológica, perfecto, pero la pueden hacer en papel, no tengo problema. Cuando ya vayamos al proyecto final, digamos, ahí sí les voy a decir que hagan un esfuerzo de hacer el diagrama en alguna herramienta, ya sea Word o Visio o algo. Pero en esta ocasión puede ser en un papel y lo pegan la foto y listo. Recuerden, esta actividad puede ser en grupo, máximo 3 personas hacen su grupo, hacen los 2 diagramas y me lo envían. Recuerden, tienen que hacer los 2 diagramas. O sea, este diagrama que están viendo en pantalla, me lo tienen que entregar, ¿sí? Ahora no vayan a sacarle una foto a esta pantalla y me lo pegan porque obvio, tampoco es así. Tienen que hacerlo ustedes. Igualito aquí, pero ustedes. Ese es el caso 1. Y después hacen el caso 2. ¿Ya? Y eso entonces son 50% el caso 1, 50% el caso 2. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, profe, una consulta con respecto al diagrama que no sé si lo puedo comprender. Lo que sería la entidad que usted colocó adicional, la integrada creo que dijo. Intermedia, ajá. Intermedia, sí, disculpe. Esta siempre se tiene que colocar en todos los problemas que haya, o sea, así como la suma de las segundas entidades. Cuando encuentren que el tipo de relación entre los que están analizando, cuando nosotros analizamos esta relación que había entre artículos y pedidos, identificamos de que el tipo de relación que había entre ellas era de muchos a muchos. Cuando encuentres ese tipo de relación entre dos entidades, hay que hacer entonces poner la intermedia. Pero si el tipo de relación que existe entre dos entidades, después que tú haces el análisis, es de uno a muchos, no hay que colocar entonces esta. ¿Sí? Ok, listo, gracias, profe. ¿Sí? Ahora, ¿cómo te das cuenta? Haciendo todo el análisis y todas las preguntas que yo coloqué acá. O sea, tú preguntas, pero sí tienen que conocer un poco de cómo es el negocio, porque para responder las preguntas tienen que conocer más o menos. O sea, por eso le pongo casos, digamos, que debemos conocer, por lo menos. Pedidos, como le dije, ustedes hacen pedidos en algún lugar, ya sea en una tienda o en el Joytech o en cualquiera de estas cosas donde uno hace pedidos, el manejo es igual. Por eso digo que deberían conocer el proceso o el manejo de este negocio, ¿sí? Lo que sí voy a compartirle de nuevamente, vamos a ir a la plataforma, ok, donde está el caso número 2, ¿sí? El caso número 2 ya es otro tipo de negocio, ¿sí? Digamos que dice que permite apoyar la gestión de las ventas y necesita un control de proveedores, clientes, productos y ventas. Bien, yo los voy a ayudar acá en decir cuál es el flujo, ¿sí? Pero deberían conocerlo, pero es mejor que ustedes lo tengan claro. Partimos de clientes, ¿sí? Bien, el cliente se relaciona con productos, se relaciona con proveedores o se relaciona con ventas. ¿Con quién cree que se debe relacionar el cliente? Que digamos que es el lugar. Productos. No, en este caso, el cliente se relaciona con las ventas, que sería como ventas sería como pedidos, o sea, sería casi igual.
Entonces, cliente se relacionará con ventas, ¿sí? En las ventas, tú amarras los productos, ¿sí? Estos productos los provee o los surte los proveedores, ¿sí? Los proveedores son los que le dan los productos a las tiendas. Así que el flujo debería ser clientes con ventas, ventas con producto y producto con proveedores, ¿sí? Ya cuando lo colocan entonces en diagrama. Bien, ese es el flujo que debe tener. El cliente va a una tienda a hacer un pedido o una venta. La venta selecciona los productos y esos productos a su vez son suplidos por un proveedor, ¿sí? Entonces, esa es la relación que debe haber. Bien, eso significa, fíjense, bueno, ya lo marqué aquí, está en video, así que cualquier cosa lo buscan. Eso significa que no vayan a agarrar y decir, bueno, voy a relacionar cliente con proveedor, porque eso en la vida real no pasa. El cliente y el proveedor son dos entes completamente separados. El cliente nunca se da cuenta quién es el proveedor de un producto. Eso no pasa en realidad, ¿sí? ¿Sí? Entonces, no se hace el flujo hacia allá porque en realidad en la vida real esto no pasa, ¿sí? El cliente va a hacer las ventas marcan productos y los productos a su vez lo suple un proveedor, ¿ya? Entonces, ese es el flujo que debe hacerse. Pero todo esto, digamos, cuando uno no conoce, son reglas del negocio y uno tiene que preguntar por ellas, ¿sí? En este caso, quizás esa era una pregunta que ustedes tenían que hacerme y bueno, yo me adelanto y se las digo. Ese es el flujo. Porque ustedes no necesariamente van a saber siempre cómo es el flujo de datos en negocios que ustedes no conocen. Es como si hubiera ahora alguien de un negocio de, no sé, de una gasolinera, de venta de gasolinera, que la gasolinera quiere hacer una base de datos, y viene y habla de los proveedores del combustible, los proveedores de los lubricantes, habla sobre los productos y ustedes no saben ni cómo va quién, ¿ya? Porque no conocen del negocio. Yo no conozco el negocio de los hidrocarburos, ¿ya? Pero sí tienen que reunirse con esa persona y preguntarle, bueno, hábleme cómo es el tema. Y ahí entonces ustedes entienden el flujo, ¿sí? Pero es lo primero que tienen que entender, el flujo, para poder después plasmarlo en un diagrama, ¿sí? Y bueno, ahí ya les di el flujo de este segundo caso. De ahí tienen que hacer análisis, ese análisis que estamos dando, las preguntas, identificar cuál es el tipo de relación y ver cuáles son las reglas que hay que aplicar entre cada uno de ellos. Bien, ¿preguntas? Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a terminar aquí. La entrega de esto, si no me equivoco, bueno, aquí abajo lo dice, 28 de septiembre. Recuerden que es en grupo, lo entregan en la plataforma, pueden entregarlo en Word o en PDF, un archivo, regularmente un archivo solamente, por favor, no me pongan los dos diagramas por separado, pónganlo en un solo archivo Word y ese es el archivo que me entreguen para evitarme trabajos. Y si lo hacen en grupo, 2 o 3, pongan por favor una página de presentación con los integrantes para, obviamente, facilitar el tema de colocarle la nota a todos. Bien, chicos, entonces, si no hay preguntas, vamos a quedar hasta, dígame. El 28 es un día antes de la próxima clase, ¿no? Exacto, Ah, ok. exacto. Normalmente yo se lo pongo para el fin de semana, yo le pondría domingo. Siempre como que tienden a trabajar más los fines de semana cuando se los coloco para el fin de semana. Pero bueno, les di 2 días más hasta el 28, pero espero que lo trabajen el fin de semana, porque obviamente el fin de semana tiene más tiempo. Si lo dejan hasta el próximo martes, quizás no le tengan tanto tiempo porque están trabajando, están haciendo alguna otra cosa y... Bueno, es que yo lo preguntaba porque en lo personal yo también, o sea, yo trabajo hasta sábado y trabajo horario completo. Por eso nada más hice la pregunta, la observación. Sí, por lo regular yo les dejo, sí, varios días, así que tienen una semana, o sea, en esta semana tienen que sacar un tiempo, ¿no? Tienen que sacar un tiempo para hacerlo definitivamente. Puede ser fin de semana, puede ser día de semana, pero lo que sí les recomiendo o les aconsejo es que no lo dejen para el último día, porque si lo dejan para el último día, lo hacen apurados y, bueno, ya empezamos a bajar puntos por esos temas, ¿no? Ok, gracias, profe. Bien, perfecto. Bueno, estimados, entonces quedamos hasta aquí. 2 horas casi exactas. En la primera clase siempre me extiendo un poco, pero era necesario.
La próxima clase ya vamos a empezar a ver temas de empezar a ver ya, digamos, con el MySQL. Así que el que puede bajar la herramienta e instalarla en su máquina sería perfecto para que pueda entonces seguir la clase la próxima semana. O por lo menos vayan viendo si pueden entonces ir instalando el MySQL. Estimados, entonces que tengan buenas noches y nos vemos entonces la próxima semana. Saludos. Profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Luego.